hasta la década de los 80, básicamente, la política exterior se asemejaba a la diplomacia, si se quiere, formal. Y esto quiere decir a una diplomacia muy jurídica, muy normativa. En la globalización de la década de los 90, la política exterior colombiana, digamos que se amplía, incluye muchos temas que rebasan el tema en lo jurídico. Ustedes dos son una muestra de cómo la política exterior va a salir un poco del monopolio del derecho y van a empezar a incursionar un montón de expertos en otras materias. Entonces, la política exterior va a ser un campo que se va a ampliar y eso, en términos prácticos, ¿qué quiere decir? Que muchas veces una cosa es lo que los estados van a ratificar desde el punto de vista legal y otra muy distinta lo que van a hacer, otra cosa muy distinta, sus derroteros en materia de política exterior. Entonces, por ejemplo, Colombia ratifica el Pacto de Bogotá y, digamos, esta dimensión para la resolución pacífica de controversias que nos obliga, si se quiere, a reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia y aún así, tratándose de la soberanía nacional, cuando el interés nacional está en juego, Uribe, Santos y ahora Duque han mantenido la postura de no vamos a aplicar, no vamos a respetar, no vamos a ejecutar, si se quiere, esa delimitación que decidió la Corte Nacional de Justicia en el 2012. Entonces, esa brecha de la que ustedes hablan, yo creo que existe, y existe porque en todos los países del mundo, especialmente desde la globalización, la realidad de la política exterior rebasó con creces la realidad de los tratados, de la Convención de Viena, del derecho internacional. Hoy tenemos más relaciones internacionales que derecho internacional. Es difícil hablar de un significado en el absoluto porque habría que ver de qué tratado se trata. Por ejemplo, hay tratados que apuntan más hacia lo comercial. Por ejemplo, Colombia firmó de manera relativamente reciente tratados de libre comercio con Estados Unidos, con Europa, que fueron muy polémicos. Para muchos eso implicaba, aquí hablo un poco de una política exterior que empieza a meterse en el campo de lo comercial y sale de la Cancillería. Hubo un gran debate, pero esos tratados sí hablaban de una vocación en materia exterior muy comercial y eso se pudo ver en la época de Gaviria, se pudo ver en la época de Uribe, se pudo ver en la época de Santos, en la época, por ejemplo, de Samper, tuvimos un gran número de tratados, de convenios, de acuerdos marco que se firmaron menos en el plano comercial y más en el plano, por ejemplo, de la mal llamada humanización del conflicto. En la época de Samper se suscribió y se ratificaron los cuatro convenios de Ginebra y uno de los protocolos adicionales que regula conflictos de carácter no internacional. Entonces lo que uno ve es todos los gobiernos firman, perdón, y en el mandato del Congreso se ratifican un número representativo de tratados, pero dependiendo de los acentos ideológicos en materia de política exterior, las implicaciones son muy distintas. Yo pensaría que en Colombia ha habido gobiernos progresistas como López Miguelsen, como Ernesto Samper, y luego ha habido gobiernos más librecambistas, neoliberales, como Gaviria, como Santos y como Uribe. Depende muchísimo de los intereses que esos gobiernos definan en materia de política exterior. Yo pienso que, por ejemplo, eh, Colombia adhirió, ratificó su permanencia dentro de la UNASUR, luego el gobierno decidió denunciar el tratado, retirarse. En ese caso puntual, por ejemplo, en el que nos salimos de una organización internacional como UNASUR, me parece un despropósito, me parece un mal antecedente. Ahora, por ejemplo, con UNASUR tendríamos básicamente un mecanismo de consultas para dialogar con Venezuela, por ejemplo, que es tan necesario por lo que está pasando con el coronavirus, por lo que está pasando en materia migratoria, para destrabar la transición con Venezuela. Colombia se quedó sin ninguna posibilidad de interlocución por una medida tosuda, fue una medida muy terca, primero de Carlos Holmes Trujillo, ahora pues de Claudia Blum y en general con una directiva, me parece a mí, presidencial. Entonces, si tú miras, por ejemplo, el tratado constitutivo de UNASUR, que Colombia adhirió en el gobierno de Uribe, versus esta creación espontánea del Grupo de Lima que no tiene tratados, porque se creó como un foro espontáneo de conversación para Venezuela. Yo ahí me quedo con el tratado, la verdad. Yo ahí me quedo con el derecho, ahí me quedo un poco con la institucionalidad
y no con esta política exterior sobre la marcha que nos está saliendo, creo yo, muy costosa si uno mira el fracaso que ha sido este cerco diplomático respecto de Venezuela. Desde agosto que se posicionó Duque hasta marzo de 2020, hasta que estalló esta pandemia, había como tres temas que eran como los más visibles en la política exterior. Mantener la alianza con Estados Unidos, a pesar de Trump. Trump arrancó los primeros meses de Duque siendo muy duro con él, dijo, no sé si se acuerdan ustedes, yo que ya estaban, bueno, no sé en qué semestre vaya, pero yo que de pronto ya estaban en la universidad y se acuerdan, Trump dijo, Duque es un tipo simpático, me queda bien, pero no ha hecho nada en materia de lucha contra las drogas. En Colombia hemos visto un aumento preocupante de hectáreas. Una vez dijo, algo que no es cierto además, en Colombia nos están mandando todos los delincuentes, nos están exportando un poco su violencia, refiriéndose a la migración colombiana respecto de Estados Unidos. Y Trump habló en varias ocasiones de si no funciona la reducción de cultivos de uso ilícito, hay que revisar un poco el dinero que por la vía de cooperación internacional le damos a Colombia, que es muy importante para programas sociales, entre ellos el desminado, compra de equipos militares, reemplazo de cultivos, etcétera. Entonces, ese como que inmediatamente apareció como un objetivo. Antes de acabar el año anterior, el gobierno de hecho pasó un borrador de decreto en el que retoma las aspersiones por fumigación aérea. Esto es obviamente política interna, pero sin duda alguna es un decreto dirigido a Estados Unidos y esto obviamente tuvo unos efectos porque Trump de una reconoció lo que estaba haciendo Duque. Entonces, lo primero era Estados Unidos mantener esa alianza a pesar de los cambios de humor tan drásticos de Trump, y obviamente apoyándose en la buena relación que tiene Colombia con ambos partidos en el Congreso. El segundo tema, que era muy de la entraña de Carlos Holmes Trujillo, era que Colombia quería ser una especie de líder anticorrupción en el mundo. Esto llegó muy poco a los medios de comunicación, pero Carlos Holmes Trujillo propuso que se creara una corte internacional para combatir contra la corrupción. Colombia, digamos, un poco la pretensión era hacer una especie como de gran acuerdo internacional, un gran tratado macro multilateral, en el que hubiera una especie como de corte supranacional que juzgara un poco los delitos de corrupción. Colombia, pues obviamente muy preocupada por lo que había sido el tema de Odebrecht en toda América Latina y que había derivado en el encarcelamiento de varios exmandatarios, sobre todo en el Perú, Brasil, Ecuador, obviamente Colombia. Y el tercer punto que acabo de hablar es el de Venezuela, ¿no? Colombia le apuntó toda su batería en materia de política exterior a hablar de una dictadura, a hablar de un usurpador, a reconocer a Juan Guaidó. Comenzando en 2019, Colombia, de una manera muy arriesgada, dijo, el único presidente que reconocemos en Venezuela es el de la Asamblea Nacional. Pienso que esos fueron como los tres temas. Si me preguntas, en los tres temas, ¿se pudo avanzar en materia de tratados? Con Estados Unidos sí, pero en desarrollo de tratados previos ha sido muy difícil avanzar en la relación por el poco peso que tiene América Latina en la agenda de Trump. En la corte esta de un acuerdo marco para un esquema internacional de lucha contra la corrupción no se pudo avanzar porque hubo el cambio drástico en Cancillería, salió Carlos Holmes Trujillo y la Cancillería colombiana se sumió en un inmovilismo desde la llegada de Claudia Blum. Y con Venezuela estamos detenidos. Se han firmado algunos acuerdos de cooperación con la OEA, con ACNUR de Naciones Unidas. Se ha hablado de establecer un fondo de cooperación con los europeos y con Estados Unidos, pero son acuerdos que se firman de manera muy coyuntural. En realidad, en términos de tratados, me parece que ha sido muy poco lo que se ha hecho y ahora, pues obviamente con el coronavirus, pues hay cosas que se están firmando con Corea del Sur, pero uno esperaría que todo va a estar condicionado por la pandemia. Yo pensaría que a ver, pensaría que hay dos en la historia relativamente reciente. Uno es Samper, porque con Samper además en Colombia, que ustedes lo saben, vivió un aislamiento respecto a Estados Unidos, creo yo, sin antecedentes. Nunca tuvimos una relación tan envenenada y eso lo obligó un poco a suscribir acuerdos con otros estados para reemplazar un poco en materia comercial lo que estaba perdiendo con Estados Unidos. Fue de las pocas veces que Colombia abandonó esa idea dogmática del respice polum por respice similia. Se firmaron, a ver, para ponerte así, una batería de acuerdos que para mí son importantes. Primero, el que les mencionaba de las cuatro convenciones de Ginebra, el protocolo adicional del 77,
Se firmó algo que para mí es un antes y un después en la política exterior en materia de derechos humanos. Se firmó con el secretario general de Naciones Unidas el establecimiento de una oficina permanente del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Esa oficina que ha sido tan polémica, que ha reñido tanto con muchos de los gobiernos, especialmente Uribe y Duque, es un activo de la política exterior de Samper. Se firmó, este está en la mitad porque se firmó con una ONG, con el Comité Internacional de la Cruz Roja, este convenio que le permite a la Cruz Roja en situaciones muy críticas del conflicto, por ejemplo, la evacuación de heridos, el acudir, el socorrer a la población civil cuando queda atrapada en medio del combate. Esto, en términos de humanización de la guerra, a veces la gente no lo ve, pero fue un salto importante. Y me parece interesante también lo que pasó, un poco para hablar de la otra orilla, para que esto no tenga un sesgo ideológico. En el gobierno de Pastrana me parece que lo que se firmó en el marco del Plan Colombia es interesante. Luego, uno puede disentir, puede coincidir, puede pensar que es bueno o malo, pero desde el punto de vista a ver, de la política exterior, fue interesante las etapas que se surgieron en el Plan Colombia, porque primero se habló de un plan, así lo dijo Pastrana como candidato, un plan Marshall a la colombiana, en el que la comunidad internacional se comprometía a financiar los conflictos. Entonces ahí se hablaba de Europa, se hablaba de Japón, se hablaba de Estados Unidos. Eh, en medio de la negociación, las FARC se toma la capital del Baupé, se toma Mitú, y un poco de la confusión a la que llega Colombia es que no necesitamos un programa de financiación para el posconflicto, sino necesitamos un programa de financiación para el Estado, porque sin el Estado no vamos a poder llegar al posconflicto. Y ahí se modifica esa idea inicial del Plan Colombia y termina siendo un plan que fortalece policía, fuerzas militares y obviamente japoneses y europeos que ven muy mal ese tipo de programas que se alejan de lo social, se terminan retirando. Entonces, digamos, por la intensidad de la negociación, por lo que salió en materia de acuerdos, porque además hubo Plan Colombia 1, Plan Colombia 2, luego con Barack Obama se firmó el Plan Paz Colombia, que es una manera de continuar con este esfuerzo que se venía trabajando desde Bill Clinton con Andrés Pastrana. Yo pensaría que es también un hito, es por lo que yo decía, un antes y un después en materia de política exterior colombiana, en materia de seguridad y de defensa. Así como lo de Samper fue muy interesante en materia de derechos humanos, derecho internacional humanitario, lo de Pastrana lo rescato como un esfuerzo por vincular, creo que con algún nivel de acierto, paz, defensa y, pues, por supuesto, política exterior.